Dios te bendiga en esta mañana. Tengo una pregunta que me hizo un hermano desde la República de Guatemala, hermano Federico. Espero que Federico pueda escuchar la respuesta. Es una pregunta un poquito difícil, pero bueno, vamos a tratar de explicarla de la manera más atenta posible. ¿Por qué mis pastores no predican lo que hay que predicar? Dice la pregunta, me la aprendí. He visto personas que hacen cosas indebidas. El pastor lo sabe y aún así no dice nada. Yo diría, uff, wow. Bueno, hay varias cosas que hay que decir aquí. Lamentablemente para esta sociedad, en estos momentos de guerra, de conflictos, de situaciones feas en el mundo, la palabra de Dios dice que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Hay un remanente muy pequeño que todavía se mantiene en santidad, en integridad para con Dios, que todavía predican, por decirlo así, una sana doctrina, la palabra de Dios tal y como está, sin legalismos, solamente la gracia de Dios. Ahora, es importante que entendamos que muchos pastores, lamentablemente, y no sé qué Dios hará, porque Dios es el dueño de la obra, y esperamos que pues, ningún pastor y ningún siervo se ofenda por lo que yo voy a contestar en esta pregunta. Pero yo también soy pastor, también soy siervo de Dios, y también me aplico las preguntas que me hacen a mí mismo. Una persona no puede exponer el pecado de nadie en un púlpito, número uno. Una persona no puede hacer burla o hacer escarnio de una persona que falló en cualquier pecado o en cualquier situación que para una persona tal vez es pecado y para otras no, desde un púlpito. No es ético, no es profesional, por decirlo de esa manera, no es bíblico. Los hombres han tomado la justicia de Dios en sus manos y han hecho muchos escarnios, lamentablemente, del pueblo de Dios. Y no hemos sido llamados a juzgar a nadie. El que nos juzgó se llama Jesucristo y nos hizo libres. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda predicar del pecado. Claro que sí, hay que predicar en contra del pecado. Hay que predicar arrepentimiento. Hoy en día, por ejemplo, a lo largo de los años, he visto muchas iglesias donde disciplinan a una persona. Y eso no es disciplinar. Lo que hacen es que la persona falló en X o tal aspecto de la vida y lo ponen al frente de la iglesia, a la par del pastor. Y el pastor dice, esta persona cayó en adulterio, por ejemplo, cayó en fornicación. Por lo tanto, no tiene privilegios en esta iglesia, no puede hacer nada, solamente puede venir y en 2 años, si cumple, le quitamos la disciplina y puede hacer cosas para Dios. Yo pregunto, ¿dónde está la restauración de Dios? ¿Dónde está ese amor que Jesucristo dio? Porque hay un caso extraordinario en la palabra de Dios y es María de Betania. Esa mujer que se prostituía, esa mujer que era tremenda por situaciones de la vida, hacía cosas que tal vez no estaban bien, la querían apedrear. Y el hombre que andaba por ahí se escondió porque a él también lo podían apedrear también. Jesucristo fue sabio, él conocía la ley y no la apedreó por conocimiento de ley y por amor. Pero sin embargo vemos cómo esa mujer se sentaba a los pies de Jesucristo en su casa, en casa de Lázaro, y escuchaba la palabra de Dios atentamente y lo siguió hasta el último día. ¿Me entiende? Derramó el perfume de alabastro en los pies de Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. ¡Qué cosa más linda! Hoy por hoy tenemos que restaurar a las personas con amor. No es anular a una persona. Está bien que no predique, cosas así está bien, pero que se siga preparando, sí, que participe de las cosas en amor de la iglesia, sin exponerlo públicamente. ¿Quién eres tú y quién soy yo para exponer públicamente a nadie? El pueblo de Israel expuso a esa mujer y Jesús dijo, sabiamente, con amor, con misericordia, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Posiblemente toda la gente quería aventar la piedra con rabia, pero ya no contra la mujer, sino contra Jesús. Sin embargo, Jesús, mirando fijamente a esa multitud, a esa muchedumbre de gente enardecida, simplemente
Vuelve a ver hacia los lados y de momento no ve a nadie y le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y simplemente no había nadie. Y le dice, vete y no peques más. Pero esa mujer no se fue, esa mujer se levantó. O sea, ese vete significa apártate de eso que estás haciendo y aquí estoy yo. Toma mi vida, toma mi amor, toma lo que yo te doy y vas a ser una mujer diferente. Eso es Jesucristo. Ese es el espíritu de restauración de un siervo de Dios. Escúcheme bien, yo sé que aquí hay muchos pastores, colegas, amigos que amo muchísimo también y que los aprecio y tal vez si no los conozco, pues conózcame. Pero nosotros hemos sido llamados a restaurar la grey del Señor, a vendar las heridas de la ovejita que se perdió, a ir y buscarlas. Hoy por hoy no estamos haciendo esa obra pastoral algunos. Y me incluyo para que usted no diga, ay, ¿será que el pastor va al hospital o no va o esto o lo otro? Claro que sí, yo hago de todo. Y hago muchas cosas que tal vez nadie se imagina que yo las hago, pero las hago. Porque he sido llamado por Dios, he sido puesto por Dios en esta tierra para aliciente de muchos, para llevar ese bálsamo de Galaad a muchos, para llevar una palabra fresca y refrescante a muchos. Y yo predico de pecado y predico de arrepentimiento y predico de todo lo que sea, pero con sabiduría. Pero no soy quien para juzgar absolutamente a nadie. Ahora, desdichadamente, la otra parte de la pregunta, si la podemos decir de esta forma, es que sí, lamentablemente hay hombres y mujeres que se escudan dentro de la palabra de Dios tomando un título posesivo del hombre, una ordenación, y hacen de esto lo contrario a lo que Dios llamó a hacer. Se dan cuenta de muchas cosas, pero para ellos no es pecado, o es pecado lo que muchas personas practican, pero no es pecado recibir el diezmo, no es pecado recibir dinero. Entonces se venden igual que la historia de Jacob, por una limosna, por unos frijolitos, por unas lentejas baratas. Saben que hay alguien que está en pecado, pero aporta billete. Y lamentablemente hoy, para desdicha del evangelio y para desgracia de muchos, mucha gente se está enfriando en su generosidad, en su amabilidad, en el dar, porque hay montones de personas que se están aprovechando de esta causa. ¿Entiende? Entonces muchas personas dicen, ya yo no doy, por así, esto y lo otro, y tienen razón, lamentablemente, pero yo quiero decirte una cosa, Dios está al cuidado de su obra, y el Dios que es dueño de la obra la va a perfeccionar y la va a cuidar y la va a proteger, y Dios va a quitar, escúchame bien, a todas las personas que estorben en su obra. Me puede quitar a mí también si le estorbo, ¿entiende? O sea, nadie es exento. Pero tenemos que hacer cada día lo correcto. Tú y yo tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo correcto. Ahora me estoy dirigiendo a los líderes, a los pastores. Que cada día tú y yo, como líderes y pastores que somos, podamos entender que Dios es más de lo que creemos. Que Dios es amor, que Dios es todo. Y la gente necesita lo que tú y yo tenemos. Por eso es que tenemos que entender que Dios es un Dios bueno, maravilloso y poderoso. Así es que vamos a cuidarnos del pecado, vamos a hacer lo justo, lo bueno, lo sabio y lo verdadero. Soy el pastor Eduardo Mora desde la ciudad de Fort Wayne, Indiana. Dios te bendiga.